María, viva el rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh celeste trabajo de cantarte en octubre. Buenas tardes a todas las personas que asisten a este mensaje a través del 89.3 FM de Radio Estrella y de las redes sociales de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y de la Cofradía del Santo Rosario. Nuevamente les saluda Fray Ronald Fajardo, fraile dominico, y será para mí un gusto compartir con todos ustedes en este quinto día de reflexiones acerca de cómo María ha sido fuente para toda nuestra espiritualidad dominicana y cómo nosotros los dominicos a lo largo de la historia nos hemos alimentado de esa fuente que María nos da. Hoy continuaremos con esta serie de encuentros para seguir aprendiendo de María, alimentando nuestra espiritualidad, y seguiremos en la misma línea de los dos días anteriores, en los cuales meditábamos en el Rosario y en los primeros misterios del Santo, para seguir adentrándonos en la comprensión de toda la grandeza y la profundidad de la acción de Dios, que por medio del Santo Rosario y la contemplación de estos misterios se puede llegar a realizar en nuestras vidas. Escucharemos la palabra de Dios que nos iluminará para este día, la cual está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, y capítulo 2, versículos del 1 al 8. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de un viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas de fuego, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, en este quinto día de reflexiones vamos a adentrarnos en la comprensión de los misterios dolorosos y de los misterios gloriosos, pues ayer pudimos ver los misterios gozosos y los misterios luminosos. Y en este sentido, la palabra de Dios que acabamos de escuchar resulta muy iluminadora, porque para empezar tenemos que situar esta escena luego de la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces ellos han quedado en Jerusalén aguardando según el mandato de Jesús. Vemos que ellos están reunidos y aún tienen miedo, porque la muerte de Jesús había estado todavía muy reciente y piensan que algo similar les puede ocurrir a ellos también. Pero hay una clave fundamental en toda esta situación. Ellos perseveraban en la oración. Y hay una figura importantísima en todo esto. Es nuestra Madre María, quien estaba con ellos y muy seguramente los animaba y estaba sosteniendo su fe hasta que viniera el Espíritu Santo. Vemos entonces a nuestra Madre del Cielo sirviendo como consuelo y ayuda a la primera comunidad de los cristianos, los cuales ya no tenían físicamente a Jesús. Pero pronto todo eso cambiará, porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo baja y se posa sobre todos ellos y los llena de sus dones. Y lo primero que hacen es perder el miedo, ese miedo que los ha mantenido encerrados, y luego salen a predicar el Evangelio. En la continuación del pasaje de la Escritura que hemos escuchado, San Pedro, como cabeza de la iglesia, toma palabra y les predica a todos los que están allí. Él les anuncia sobre Jesús y los invita a la conversión.
y ocurre un milagro muy hermoso. Todos pueden comprender lo que Pedro está diciendo, aun y cuando hay venidas gentes de todas partes de todo el mundo, los cuales cada cual hablaba en su propio idioma, pero lograban comprender lo que Pedro decía. Y es que no podía ser de otra manera, porque en ellos ha ocurrido también una especie de transformación interior. Ya en ellos ha muerto el hombre viejo, y han dejado que sea el Espíritu de Dios que viva y se manifieste por ellos. Y por lo tanto, ya no son sus propias palabras las que dicen, ya es el lenguaje de Dios, el lenguaje del amor lo que están hablando. A tal punto que nos dirá la Escritura que por medio de la predicación de San Pedro, ese día se convirtieron más de 3,000 personas, cosa que antes hubiera sido imposible porque no contaban aún con la ayuda de Dios. Esta es una invitación a nosotros, hermanos, a hacer de nuestra vida una vida de oración, de profunda meditación del Evangelio de Jesucristo, tal y como lo hacía la primera comunidad de cristianos de la mano de María, para poder poner en nuestra práctica, en nuestras propias vidas y en este sentido, todo lo que en el rosario nosotros podemos ir desgajando cada vez que contemplamos uno de esos misterios. Esa oración a la cual nos invita Jesús, nosotros podemos ponerla en práctica por medio de la meditación de los misterios del Santo Rosario. Y esto puede ser de muchísimo provecho para todos nosotros, porque como ya hemos dicho en días anteriores, es una oración totalmente mariana, pero su centro real es Jesucristo, porque son las escenas de su vida en las que vamos meditando y en las que vamos profundizando. Por medio de la contemplación de los misterios del Santo Rosario, nos unimos a la petición de toda la Iglesia de que Dios siga enviándonos constantemente su Espíritu Santo. Pensemos, hermanos, cuánta necesidad tenemos nuevamente de que todas las cosas sean renovadas, cuánta necesidad en el mundo de Dios y cuánta necesidad tenemos nosotros de Espíritu Santo. Y Jesús ha dicho que Él no le negará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Y con Él pensemos cuánto bien podemos hacer en el mundo si nos convertimos en portadores de luz y en portadores de esperanza en el mundo. Esto podremos hacerlo tomados de la mano de María, pues ella siempre nos llevará a Jesús. Eso es el rosario. Es la oración con la que pedimos a Dios que nos llene de sus dones, que nos llene de su luz. Con el rosario formamos una cadena fuerte de oración y alabanza a nuestro Creador. No dejemos de meditar constantemente por medio del Santo Rosario en todos estos misterios de la vida de Jesús. Por eso nosotros los dominicos no nos cansamos de seguir propagando el rezo del Santo Rosario, porque nosotros sabemos muy bien que por medio de él seguiremos obteniendo la fuerza para la predicación que Dios nos ha encomendado por nuestra propia vocación. Vamos ahora a profundizar en el siguiente grupo de misterios, que son los dolorosos. En ellos vamos a ver el mayor acto de amor a la humanidad, el mayor acto de amor que la humanidad misma haya podido contemplar. Veremos al mismísimo Dios entregándose libremente para ser clavado en una cruz, para que con ese sacrificio nosotros pudiéramos obtener una vida nueva y una vida plena. Estos misterios dan inicio en la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Este es un momento por demás lleno de angustia. Aquí Jesús se enfrentará a la soledad, al abandono, a la traición y al olvido de sus discípulos. Aquella no era otra noche tranquila en la cual Jesús salía a orar. No era una noche de contemplación. Era una noche de profunda angustia, pero al mismo tiempo una noche de profunda confianza. Él tenía que asumir todo lo que se le venía encima y le resultaba difícil hacerlo, porque era humano y sabía del dolor y sabía de la crueldad con la que iba a ser tratado por los soldados romanos. Él le pide a Dios que pueda hacer de otra forma. Le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero se somete a la voluntad de su Padre. Luego llega un ángel y lo consuela, y le viene la calma, le viene la paz. Esa paz que solo Dios puede dar. Esta experiencia de Jesús en el huerto, quizá todos la hayamos vivido de alguna manera, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y dolorosas en la vida, que deseáramos quitárnoslas de encima. Allí, en ese momento, recuerda a Jesús. Contémplalo sufriendo en el huerto, pues Él sabe del dolor y te dará la paz que solo Él puede dar
y que el mundo no te puede quitar. El segundo misterio doloroso es la flagelación de Jesús atado a la columna. La flagelación romana era muy cruel. Entre los romanos no existía un tope al número de golpes que se le daban al castigado. La dureza de este castigo se debía además a los instrumentos que eran utilizados, a la crueldad de los verdugos y a su carácter avergonzante por tratarse de un suplicio degradante propio de esclavos, y que comenzaba por desnudar públicamente al reo y atarlo a un palo o a una columna. En el misterio de la flagelación descubrimos a Jesús como el siervo doliente profetizado por Isaías. No sabemos con certeza dónde se desarrolló esta escena, pero aunque no lo diga expresamente, el cuarto evangelio nos da a entender que ocurrió en el pretorio. Los golpes fueron muy fuertes, sin recaer 2 veces en el mismo lugar. Todo esto sufrió Jesús por amor a ti. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de este amor y no lo valoramos. Y nos fijamos en cosas tan pequeñas y la vida se nos va en pensar tanto en nosotros mismos que no nos damos cuenta de todo el dolor y todo el sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Aquí en esta escena Jesús nos mueve a la compasión, pero al mismo tiempo nos pide que esa misma compasión nosotros la podamos tener con el mundo. En el tercer misterio, que es la coronación de espinas, los soldados romanos aprovechaban cada oportunidad que tenían para descargar su ira contra los presos. Sin embargo, con Jesús fue de una manera brutal. Trenzan unas ramas de espinas y se las colocan en la cabeza, al mismo tiempo que le colocan un manto púrpura y una vara en la mano. Se burlan de él, lo humillan, lo desprecian. Y es que era muy fácil aprovecharse de él. Todo lo tenían a su favor, pues eran muchos y eran fuertes, y él estaba solo. Nada les impedía hacer y decir lo que quisieran. Le humillaron todo lo que pudieron, y Jesús, fiel a la misión encomendada por su Padre, no hizo nada. Solamente sufrió por amor, en silencio. Y esta pasión de Jesús nos muestra que el camino del cristiano no es fácil. Pero Jesús nos muestra también que la fidelidad nos lleva a la verdadera victoria. Siguiendo sus pasos, teniendo un corazón fiel a Dios, no cabe duda que pasaremos por momentos difíciles, incluso bochornosos. Pero sabemos que llegaremos al cielo, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva de la cual nos hablan las Sagradas Escrituras. Ese cielo y esa tierra nueva que empiezan aquí y que se manifiestan por el amor y la misericordia de Dios. En el cuarto misterio doloroso contemplamos a Jesús cargando con la cruz camino al monte Calvario. Como su cuerpo había quedado tan frágil y tan debilitado por la flagelación, apenas tenía fuerzas para recorrer aquel camino de la cruz. Por eso los soldados tuvieron que echar mano de un tal Simón de Cirene para que le acompañara y le ayudara en aquella subida hacia el Calvario. Siguiendo los tambaleantes pasos de ese hombre cubierto de sangre, que tanta paz y tanto amor transmitía. Le hicieron experimentar a Jesús en su ser el amor salvífico de Dios, y Simón de Cirene pudo contemplar al mismo tiempo todo ese amor muy de cerca. Hoy a nosotros, como a Simón de Cirene, la vida cotidiana nos conduce de formas aparentemente fortuitas a situaciones en las cuales tenemos que cargar con la pesada cruz de Cristo. Y en estos momentos experimentamos la cruz como una experiencia dura y desagradable. Pero sobre todo y ante todo, tenemos que tener en cuenta que esta es una experiencia purificadora. Llevar la cruz, saber afrontar la dureza del camino cristiano, nos cambia totalmente la vida, como a Simón de Cirene. Pero también estamos invitados a ayudar a los demás a poder cargar con sus propias cruces, porque todos llevamos de alguna manera una cruz que nos pesa y nos duele. Y nosotros, a ejemplo de María, tenemos la posibilidad de meditar esto en nuestro corazón y salir al encuentro de aquellas personas que vemos en sufrimiento y a librar y a aliviar de alguna manera esas penas. María hoy te invita a que por medio de la meditación de este misterio, que seas un poco más como Simón de Cirene y que ayudando a otros en el camino de su propia cruz, sea el mismo Jesús en realidad a quien estés ayudando. El último misterio doloroso es la crucifixión y la muerte de Jesús.
En este misterio vemos clavado en una cruz a Jesús como al peor de los criminales. A Él, que era el justo por excelencia y el eterno inocente, lo clavaron y lo mataron por nuestros pecados. Jesús en la cruz entrega hasta la última gota de su sangre, entrega hasta el último poco que le quedaba de su amor para que nosotros podamos tener vida. Se ha entregado tanto que quedó vacío de sí mismo. No se ha guardado nada para Él. Todo lo entrega al Padre y a los hombres. Jesús lo dio todo en la cruz para redimir al mundo. Pero no hay que olvidar también que María pasó por la experiencia de la cruz. Ella estaba allí, viendo a su Hijo amado, al amor de su corazón, muriendo solo y desamparado. Cuánto dolor no tuvo que haber sentido la Santísima Virgen al ver morir a su Hijo de esta manera. Seguramente resonaban en su cabeza con frecuencia las palabras que Simeón le había profetizado en el día de la presentación en el templo, cuando le dijo que a ella misma una espada de dolor le atravesaría el alma. Ninguna madre debería ver morir a su hijo, y menos tan cruelmente. Ella también renunció a todo, pero se puso en manos de Dios y superó aquella dura experiencia. La cruz para nosotros es una invitación para que constantemente nos vaciemos, para que nos libremos de nuestras propias seguridades y cada vez más nos dejemos llevar por las manos amorosas de Dios. La clave para vaciarse desde dentro es Jesús. Es el amor que nos debe mover a entregar nuestra vida a Dios para que llenos de Él y llenos de su Espíritu Santo podamos ser proclamadores y anunciadores que la cruz no es el final, que aunque el mundo a veces pareciera que la esperanza está clavada en esa misma cruz y está muerta, en realidad la última palabra la tiene Dios y Él nos da la posibilidad de empezar nuevamente y crear nuevos caminos de fraternidad y de perdón y de unión entre todos nosotros. Así terminamos la contemplación de los misterios dolorosos, viendo la cruz, viendo en esa cruz a Jesús clavado, dando su vida por amor a todos nosotros, pero también con la esperanza de que sabemos que la cruz no es el final, que la muerte no ha vencido porque Jesús con su entrega la ha derrotado y ha vencido el pecado y nos ha abierto de par en par las puertas del reino de los cielos para que todos podamos acceder a Él. Y es esto justamente lo que meditamos en el último grupo de los misterios, que son los misterios gloriosos. En ellos contemplamos la victoria de Cristo y el inicio del caminar de la Iglesia. Esta Iglesia católica que ha existido por más de 2000 años y que nos acoge como madre y maestra y nos guía por el camino que lleva a Dios. En el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección de Jesús. Nos dice San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Por tanto, este hecho, la resurrección, es la piedra fundamental en la cual nosotros basamos toda nuestra creencia como católicos. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendría razón de ser y no tendría sentido nada de lo que hiciéramos en la iglesia. Nuestros rezos, nuestros cultos, nada valdría la pena, porque solo en el hecho de que por medio de la resurrección el Padre confirma y respalda toda la vida, el anuncio, los milagros que Jesús hizo, confirma al Padre toda la vida de Jesús. Solo en ese hecho de la resurrección nosotros podemos anclar nuestra fe y creer que existe la esperanza. Nosotros confiamos en que Jesús con su resurrección ha vencido la muerte y al mismo tiempo ha vencido también nuestra propia muerte, porque ya la muerte no tiene la última palabra. Nosotros también vamos a resucitar luego de esta vida a una vida nueva, a una vida plena en la cual ya no hay dolor ni sufrimiento, sino que solamente vamos a poder contemplar a Dios cara a cara, tal y cual es. Viviremos en un mundo en el que no hay necesidad de sol ni de luna, porque nuestra luz, nuestra lámpara será el Cordero, será Jesús. En el segundo misterio, que es la ascensión, vemos a Jesús subiendo al cielo, volviendo al lado de su Padre Celestial. Y este misterio viene a ser como una prolongación del primer misterio, que es la resurrección. Jesús estuvo 40 días entre sus discípulos, apareciéndoles y terminándoles de confirmar su fe y las obras que les mandaba hacer. Y especialmente este encargo misionero de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio y de bautizar a todas las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con la resurrección y con la ascensión,
contemplamos la victoria de Cristo. Pero es importante decir que la victoria de Cristo no es una victoria como la que estamos acostumbrados a ver en las películas, en el cine. Una victoria llena de cohetillos, llena de pompas, de tambores. Es más bien una victoria silenciosa, una victoria como una brisa suave, como un agua fresca que nos da nueva vida. Y esa victoria de Jesús es la que comparte con nosotros, es la cual nos anuncia y la que nos posibilita una nueva vida, una vida anclada en la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar con Él y un día estaremos en el cielo contemplando su rostro, contemplándolo tal cual es. El tercer misterio, que es la venida del Espíritu Santo, como hemos dicho al inicio de esta reflexión en este día, en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado, el gran protagonista es el Espíritu Santo. Es su amor que se derrama sobre los apóstoles y que hoy se sigue derramando en nuestros corazones y que nos sigue encendiendo con el fuego de su amor, con ese fuego que quema lo viejo y hace surgir lo nuevo. El cuarto y el quinto misterio glorioso también están íntimamente ligados, pues el cuarto es la asunción de María a los cielos y el quinto es la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. En estos misterios, María nos invita a pensar en nuestra propia vida, a pensar en nuestro futuro y en cómo nosotros queremos vivir aquí y cómo queremos que sea nuestro futuro, cómo queremos ir construyendo esas realidades, lo cual tenemos que empezar a hacerlo desde ya, para que poco a poco vayamos haciendo una especie de construcción de nuestra morada celestial, con nuestra fe, pero también con nuestras obras, en las cuales vamos manifestando nuestro amor a Dios, pero también el amor a nuestros hermanos y el amor a nosotros mismos. Ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma por la santidad con la que logró adornar toda su vida y por abrirse plenamente a la acción de Dios, y porque como nunca tuvo pecado, no tenía que sufrir la corrupción del cuerpo. Nosotros, a ejemplo de ella, estamos invitados a abrirnos paso a ese cielo donde ella nos espera junto con Dios. Y esto lo hacemos viviendo con radicalidad el Evangelio, amando y perdonando, y siendo anunciadores de la gracia de Dios. Finalmente, por medio de la coronación de María en los cielos, ella nos recuerda el grado que ella tenía, la dignidad y majestad con la que Dios la adornó por ser la madre de Jesús, pero al mismo tiempo nos recuerda nuestro propio bautismo, en el sentido que por medio de ese bautismo nosotros somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes, pero no reyes de un mundo como el que nosotros estamos acostumbrados a ver, que usan una corona y que oprimen a las personas que están bajo su mandato, sino reyes al ejemplo de Jesucristo, reyes de un reino que es de amor, de justicia y de paz, y que Jesús vino a enseñarnos, y que María nos recuerda nuestro compromiso evangélico por hacer vida ese reino aquí y ahora. Y con este recorrido finalizamos la meditación en los 20 misterios y en la gran enseñanza que cada uno de ellos tienen para nuestras vidas. Cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario, nos abrimos a esta realidad y que si bien es cierto que esa realidad es trascendente, inicia aquí. En estos misterios de la fe, son en los que nosotros como dominicos hemos anclado nuestra reflexión teológica y en los cuales muchos hermanos han alcanzado la santidad. Y es en estos mismos misterios de la vida de Jesús y de María, en los cuales nosotros alabamos, bendecimos y predicamos a Dios, a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, anunciando que otra realidad es posible y que Dios no es un Dios que está lejos de nosotros, sino que es un Dios que sufre y nos acompaña en todas nuestras luchas cotidianas. Pido a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán que Él interceda por todos nosotros, para que cada vez podamos tener mucho más amor a Jesús y a María, y a esos misterios que contemplamos por medio del Santo Rosario. Vamos a finalizar encomendándonos a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, con las palabras con que el ángel y su prima Isabel la saludaron, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga y será hasta mañana en que volvamos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite. Se despide de ustedes Fray Ronald Fajardo y les deseo que todos tengan una buena noche.
Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh celeste trabajo de cantarte en octubre.